La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Bueno, muchas gracias amigos por seguirnos. Somos ya 71.000 en nuestro canal Ciencia Perú.tv dedicado a la promoción de la ciencia y al conocimiento de sus protagonistas. En esta oportunidad estamos con el biólogo Santiago Justo, egresado de la Universidad Ricardo Palma, que actualmente se encuentra en la Universidad de Sao Paulo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Todo bien, doctor, aquí trabajando Fi- en Brasil, en Sao Finalmente, ¿cómo Paulo. es la situación? ¿Ya eres doctor todavía? ¿Cómo es la cosa? Sí, ya soy doctor desde julio del año pasado, sí. Muy bien, entonces, estimado doctor Santiago Justo, caray, cómo pasan los años, ¿ah? Estamos entonces en el 2023, diciembre, terminando ya este año. ¿Y qué cosa estás haciendo en Sao Paulo ahora? ¿Cuál es tu posición, tu situación? Bueno, ahorita estoy haciendo un postdoc. Terminé el doctorado y tuve la oportunidad de adquirir una beca para hacer un postdoctorado. Entonces, inmediatamente terminé el doctorado y en julio y en agosto ya estaba empezando el postdoctorado con un proyecto que, bueno, empezamos en la Ricardo Palma y ahora tuve la oportunidad de presentarlo como proyecto para mi postdoctorado y fue aprobado. Entonces, ahora estamos llevándolo ya más formalmente y con financiamiento directo este proyecto que nació en Perú en el 2015 más o menos. ¿Y de qué se trata este proyecto? Cuéntanos. Bueno, ese proyecto es sobre intentar desarrollar metodologías de biorremediación del cianuro utilizando bacterias y sobre todo las enzimas de estas bacterias. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es estudiar más a fondo la estructura de las proteínas que consiguen degradar el cianuro para poder racionalizar modificaciones en ellas que las hagan más aptas para el uso en las industrias o en los suelos contaminados o en las aguas contaminadas con este cianuro, con esta molécula. Recuérdanos para qué se usa el cianuro normalmente. Bueno, el cianuro es usado en varias industrias, en muchos tipos de industrias, pero principalmente en el Perú es un problema en la minería, porque se usa como lixiviador del oro, ¿no? Tiene una gran capacidad para ligarse a metales diferentes. Y por eso se utiliza en el oro, ¿no? En la minería de oro para poder lixiviar el oro, ponerlo en solución y poder extraerlo fácilmente de la roca y se tienen que usar grandes cantidades de este compuesto que es tóxico lamentablemente, entonces tienen que haber políticas que hagan que las industrias remuevan este cianuro o lo degraden una vez que haya sido utilizado para extraer el oro. ¿Y cuáles son los efectos negativos en el ser humano del cianuro? Bueno, el cianuro es letal en relativamente bajas dosis. Causa asfixia, muerte celular, entonces es bastante peligroso y también hay algunos estudios que han demostrado que exposiciones a bajas dosis, pero de largo tiempo, también pueden tener algunos efectos negativos neurológicos en los humanos. Entonces, por eso se está buscando evitar, ¿no? esa exposición larga y también reducir los posibles riesgos de intoxicación letal en dosis grandes en poco tiempo. ¿Se sabe, hay una estadística de las muertes, el número de muertes que ha habido a causa de esta sustancia en Perú? No tengo esos datos estadísticos, pero es un problema a nivel mundial. Lo que sé es que, si no me equivoco, alrededor del 80% de los casos, de los casos más graves de contaminación ambiental han tenido como centro el cianuro a nivel mundial. En Brasil, por ejemplo, también es un problema porque hay mucha minería
Han habido muchos, ¿cómo lo llamamos? Han habido muchos problemas con que el cianuro se ha desbordado de las pozas de lixiviación y ha llegado a contaminar grandes partes del medio ambiente. Y bueno, y tiene un impacto económico también en ese sentido porque ha habido bastantes denuncias y bastantes multas que se ha puesto a esas empresas, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de dólares que luego las empresas tienen que pagar. Entonces, estas empresas también están muy interesadas en tener mecanismos en los cuales puedan degradar de una manera rápida el cianuro, porque actualmente lo que se hace es dejar el cianuro, bueno, en muchos casos lo que se hace es dejar el cianuro en pozas gigantes, ¿no? Para esperar a que este cianuro se volatilice o se degrade naturalmente, ¿no? Pero esto lleva mucho tiempo y en ese tiempo en el que está en la poza de degradación pueden ocurrir bastantes problemas de salida de ese cianuro, ¿no? Por cuestiones ambientales, tormentas, etcétera. ¿Y cuál es el proceso mediante el cual las bacterias degradan el cianuro? ¿Qué significa degradar? ¿Qué reacciones químicas son digeridas? ¿En qué se convierte el cianuro? Ujú. Bueno, hay varias rutas conocidas de degradación de cianuro por las bacterias. Nosotros estamos enfocados principalmente en la ruta de degradación a través de un grupo de enzimas o proteínas que se llaman nitrilasas, que lo que hacen es convertir el cianuro en amonio y en ácido fórmico, utilizando moléculas de agua en ese proceso de catálisis. Entonces, una de las ventajas a nivel de costos es que estas enzimas no utilizan otros reactivos adicionales, sino simplemente se necesita la enzima y el cianuro para que éste sea convertido a amonio y a ácido fórmico, que aunque también pueden tener cierto riesgo de ser contaminantes, el efecto tóxico es muchísimo menor que el de cianuro. Y otra cosa que no está muy bien estudiada es justo esa pregunta que usted hizo, que es ¿para qué las bacterias utilizan estas enzimas para La, ellas mismas? la digieren. Sí, una de las hipótesis es que simplemente utilizan el cianuro como alimento porque luego el amonio pasa a ser una fuente de nitrógeno para ellas, ¿no? Entonces ellas degradan el cianuro y el nitrógeno, el amonio lo usan como fuente de nitrógeno. Y otras hipótesis también son que simplemente son mecanismos de defensa, porque hay muchas plantas que han también logrado o tienen la capacidad de generar cianuro como mecanismo de defensa. Entonces, la otra hipótesis es que en la batalla evolutiva, las plantas lograron tener la capacidad de producir cianuro para eliminar organismos patógenos y estos organismos patógenos evolucionaron mecanismos para defenderse de ese cianuro, generando este tipo de enzimas que degradaban el cianuro, ¿no? Entonces, todavía está un poco en debate cuál es la función in vivo para esas enzimas, si es que solamente es desintoxicación o si es que también aprovechan los productos de esa desintoxicación como fuente de nitrógeno o de carbono. Ajá. Bueno, o sea que del cianuro, vivirían del cianuro y entregarían al mundo algo que es mucho menos dañino. Yo entiendo que en el fondo del océano hay organismos que viven de sustancias tremendamente tóxicas. ¿Tú sabes eso? Sí, una cosa que también está siendo bastante explorada y que nosotros también estamos intentando explorar son estas técnicas metagenómicas que básicamente lo que hacen es ir a lugares poco estudiados, por ejemplo, las profundidades del mar, tomar una muestra y secuenciar todo el ADN que se puede encontrar en esas muestras y poder estudiar toda la diversidad de enzimas, de metabolismos que se puedan encontrar en esos lugares
¿no? Que normalmente son difíciles de estudiar. Y se están encontrando muchas nuevas rutas metabólicas, nuevos tipos de enzimas que eran desconocidos, porque en realidad el 99% o el 90% al menos de las bacterias o de los microorganismos no son cultivables en el laboratorio, no los podemos criar. Entonces, si nosotros cogemos una muestra e intentamos hacer crecer a esos organismos en el laboratorio, el 99% no van a crecer y por lo tanto las técnicas antiguas de aislar el microorganismo y luego estudiarlo va a hacer que el 99% de la información de ese ambiente, de ese ecosistema, se pierda, porque no podemos simplemente cultivar. Entonces, las técnicas de metagenómica intentan secuenciar todo el ADN para poder obtener toda la información sin tener que cultivar estos organismos. Ah, bueno, es bastante interesante. Si ese es tu tema de investigación. ¿Cómo nació el tema en el Perú? ¿Quién te contactó? ¿Qué pasó? Que ese interés empezó en tu espíritu científico. Bueno, la primera idea nació cuando, no sé si se acuerda, en el laboratorio de microbiología, cuando trabajamos con el profesor Alcides. El profesor Alcides tenía un exalumno que tenía algunos contactos con la minería, estaba trabajando para alguna minera y estaban interesados en poder estudiar un poco más a fondo este tipo de bacterias. Entonces, con el profesor Alcides comenzamos a plantear los primeros proyectos de intentar estudiar estas bacterias, ¿no? Y luego poco a poco eso fue evolucionando. Hicimos los primeros aislamientos de las bacterias en el laboratorio de microbiología en el 2014 con un grupo de alumnos, de estudiantes de pregrado que estaban también interesados. Y luego fuimos avanzando. Yo vine aquí a Brasil y aquí en Brasil empezamos a crear ese nexo con la Universidad Ricardo Palma para poder continuar también el trabajo aquí con las tecnologías más avanzadas que teníamos en Brasil para poder secuenciar los genomas. Y básicamente así avanzamos desde el 2015 hasta el 2020 más o menos. Ah, en 2021 publicamos nuestro primer artículo que reunía todo lo que habían hecho todos los alumnos de pregrado de la Ricardo Palma, viniendo aquí a Brasil y avanzando de poco a poco el trabajo. Lo publicamos en la revista de la Sociedad Americana de Microbiología. Y a partir de ese trabajo fue que un poco hubo el apoyo para poder realizar este postdoctorado en ese tema y ahora estamos trabajando también con otros alumnos, ya digamos en otro nivel, porque ahora también tenemos otros alumnos peruanos que están interesados en el tema, pero que ya no son de pregrado, sino que están haciendo doctorandos, son estudiantes de doctorado que trabajan aquí también, ¿no? Pero relacionados al tema de la degradación de cianuro, ¿no? Entonces estamos intentando ampliar eso y también en ese sentido estamos trabajando con el profesor Mauro Quiñones de Biotecnología Ambiental del laboratorio de la Ricardo Palma, de la Universidad Ricardo Palma. Y ahí la Ricardo Palma nos está financiando y hemos logrado armar un laboratorio que bastante bien equipado, en el que tenemos la idea de empezar a estudiar estas proteínas allá en el Perú con gente de Perú, pero manteniendo los nexos internacionales para que siempre haya bueno, siempre las colaboraciones ayudan a que las investigaciones sobresalgan y sean mejor realizadas, ¿no? Y en Sao Paulo, ¿quién es el profesor experto en estos temas? Ah, entonces, yo trabajé durante mi doctorado en estructura y función de proteínas, estudiando otro tipo de proteínas. Mi orientador es el profesor Chuck Farah, pero el profesor Chuck Farah no está enfocado en el trabajo de proteínas que degradan cianuro. Él es experto en estructura y función de proteínas y sobre todo en estructura y función de proteínas
unas bacterias que son las santomonas que causan el cáncer cítrico, ¿no? Entonces, como aquí en Brasil son los mayores productores de jugo de naranja y por lo tanto de naranjas en el mundo, entonces ellos están bastante interesados en estudiar estas bacterias que causan una enfermedad bastante, que reduce bastante la producción de la naranja, que es el cáncer cítrico. Entonces, él es mi orientador, pero él vio que de repente ese proyecto que estábamos haciendo de degradación de cianuro podía salir adelante, entonces él decidió apoyarme y acogerme en su laboratorio para yo hacer el postdoctorado en su laboratorio, pero en un tema diferente al tema foco de él, ¿no? Muy bien, o sea que él está in- incursionando en un nuevo tema importantísimo para el medio ambiente peruano y mundial. De eso se trata, ¿no es cierto? Muy bien, Sí. Ujú. interesante. Alguna vez nos contaste, pero recuérdalo, por favor, ¿cómo fue tu proceso desde la escuelita? ¿Tus padres a qué se dedican? ¿Dónde estudiaste la primaria, secundaria? ¿Cómo llegaste a la Universidad Ricardo Palma y a Sao Paulo, por favor? Cuéntame la historia de tu vida científica. Bueno, mi mamá es educadora de educación infantil, de educación inicial. Mi papá es arquitecto y yo estudié en Lurín, ¿no? Bueno, viví a partir de los 7 años en Lurín, no viví todo el tiempo. Antes de los 7 años estuvimos mudándonos en varios lugares de Lima, ¿no? Viví un año o 2 años que la verdad no me acuerdo en Huaraz. Am, y después ya a los 7 años que llegamos a Lurín, ya me quedé ahí toda la vida hasta que me mudé a Sao Paulo. Y, y bueno, siempre hubo un cierto gusto por la enseñanza y por la ciencia en general. Creo que por el modo como nuestros padres o mis padres siempre me hacían cuestionar las cosas, ¿no? Intentar no solamente decirme como que haz esto o no hagas esto, sino intentar explicar las cosas y el porqué de las cosas. Y, y en realidad siempre tuve la idea de estudiar alguna carrera ligada a la ciencia. Y en el colegio, más o menos en la secundaria, tuve un profesor de biología que era muy bueno y como que siempre me decía, tienes que estudiar biología porque es algo que parece que para ti iría bien. Y así que me decidí a estudiar biología. En realidad llegué a la Ricardo Palma porque inicialmente no ingresé a la agraria, que era donde había postulado inicialmente. Y bueno, a la Ricardo Palma sí ingresé y empecé a estudiar en la Ricardo Palma. Ahí un poco que ya empecé a hacer varias cosas relacionadas a la ciencia, porque primero estuvimos trabajando en el laboratorio de química orgánica con el profesor Fred García y después pasé a ser ayudante del curso de bioestadística. Ahí estuve también intentando hacer algunos estudios en la parte de bioestadística y después los últimos 2 años estuve en el laboratorio de microbiología con el profesor Alcides, también haciendo bastantes proyectos, entre comillas, pequeños. Y en el último año, en el 2014, se organizó en la Universidad Ricardo Palma el CONNEBIOL, que es el Congreso Nacional de Estudiantes de Biología, donde también se invitaron a algunos profesores extranjeros. Y entre esos profesores extranjeros había un profesor que se llamaba bueno, que se llama el profesor Richard Garratt, que es un profesor inglés, ¿no? Él es inglés, pero trabaja en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Y él ya había tenido contacto con algunos chicos de Perú, sobre todo de la Universidad de Lambayeque, y le había gustado mucho cómo trabajaban los peruanos. Y había llevado a varios peruanos de Lambayeque a, a la Universidad de Sao Paulo a trabajar con él.
Y entonces en este congreso yo tuve la oportunidad de conversar con él, con el profesor Garrat, y de llevarlo al laboratorio a mostrarle las cosas que hacíamos y bueno, cómo intentábamos trabajar. En ese momento nosotros editábamos una revista interna de la universidad que la depositábamos también en la Biblioteca Nacional, que era el Boletín Científico del Laboratorio de Microbiología, donde escribíamos todas las investigaciones que hacíamos, ¿no? Trabajamos en cuestiones relacionadas a la salmonelosis en los cuyes, a la degradación de cianuro, a estos trabajos también que hicimos con usted de la caracterización de los pozos de la Costa Verde, ¿no? Los análisis microbiológicos, los análisis físicos que usted hacía. Y yo creo que eso de alguna manera le pareció interesante al doctor porque después que terminó el congreso, más o menos unos 2 meses después, el doctor Garrat me escribió un correo diciéndome o invitándome a hacer una pasantía a Brasil, comentándome que tenía un amigo, ¿no? Un amigo profesor que estaba buscando alumnos y que había tenido un alumno peruano y que también le había parecido un alumno muy bueno y que podía aceptarme en su laboratorio para yo hacer una pasantía y conocer cómo se hacía la investigación. Entonces yo acepté y una vez que terminé el pregrado en el 2014, en diciembre del 2014, en enero del 2015 vine aquí a Sao Paulo para hacer esa pasantía y ese profesor que era amigo de Garrat es el profesor Chuck Farah, que es el que es mi orientador actualmente. Así está la cosa, bastante interesante el proceso. Ahora, tú vas a regresar a Lima dentro de poco. Tienes aquí entonces un laboratorio y un equipo interesante de jóvenes. En Sao Paulo, ¿cuántos peruanos hay en este momento eh, en tu equipo? Bueno, en el laboratorio del profesor Chuck Farah somos actualmente 4 personas, 3 son peruanos y 3 son de la Ricardo Palma. Soy yo. Y son 2 estudiantes de doctorado, ¿no? Bueno, Daniela Zapata y Miquela Brescia. Las dos son de Ricardo Palma y las dos han trabajado con nosotros también en las cuestiones de degradación de cianuro antes de ir a Sao Paulo y estar en el laboratorio. Y la cuarta estudiante actualmente es una estudiante de pregrado que está recién iniciándose en el laboratorio, ya todavía está como estudiante de pregrado. Y después tenemos a Valeria, que ella está en otro instituto, en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en el Departamento de Microbiología, pero que también está estudiando las enzimas de degradación de cianuro y ella también es de la Ricardo Palma y ella también es estudiante de doctorado. Y tenemos también a David Pavón, que él está en el área de bioinformática, en el departamento de bioinformática, pero también está estudiando la parte computación a partir de metodologías computacionales y bioinformáticas, cómo estas enzimas de degradación de cianuro se dispersan en todos los grupos taxonómicos de, de las especies, ¿no? Y él también ahora es estudiante él es estudiante de maestría actualmente, pero de aquí al próximo año va a intentar hacer su traslado para ser estudiante de doctorado. Y también es egresado de la Ricardo Palma. Y ahora Y ujú. regresas a Lima a mostrarnos tu laboratorio. Debe estar muy avanzado. Sí, entonces, bueno, como sucede también uno de los problemas que tenemos en el Perú siempre es el proceso de importación de las cosas. Entonces, han demorado un poco en llegar las cosas, también por cuestiones burocráticas de la misma universidad, han demorado en hacer las compras y ese tipo de cosas. Entonces, ya tenemos todos los equipos, pero ahora voy a llegar para hacer todos los procesos de instalación de los equipos. Entonces, todos los equipos, o bueno, no todos, pero una buena parte de los equipos todavía los tenemos en caja. Y la idea ahora es llegar y sacar todos los equipos, tener las capacitaciones de todos los equipos y empezar a entrenar a los chicos
que van a estar, que se van a quedar en el Perú, ¿no? Haciendo investigación en el Perú. Y hace poco también hay una chica en la Ricardo Palma que se llama Nicole Castillo, que ella ha estado 3 meses aquí con nosotros en la Universidad de Sao Paulo capacitándose con los mismos equipos que hemos comprado allá para que ella, ahora que ha regresado a Perú, pueda utilizar esos equipos de la mejor manera, ¿no? Entonces ella ya está capacitada para poder usar esos equipos. Perfecto, me parece muy bien, estimado Santiago, te felicito y espero pues que avance esta colaboración. Ricardo Palma, Sao Paulo. Sao Paulo es creo que es ahora la número 1 en América Latina. Vemos que estás muy bien situado. Te felicito y espero pues verte pronto presencialmente acá en la Universidad Ricardo Palma, donde se va a llevar a cabo, como tú sabes, el Encuentro Científico Internacional. Ok, doctor, muchas gracias por el tiempo para mostrar y decir lo que estamos haciendo. Estamos intentando hacer también algunas colaboraciones con el grupo de Biología Estructural de España, entonces voy a estar en Madrid en febrero para poder ver si podemos hacer ese nexo también con Perú, Brasil, España. Perfecto, más internacional. Será pues entonces hasta pronto, estimado Santiago. Con nosotros amigos será también hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.